Hola una vez más a Introducción a la Sociología. Hoy vamos a hablar de un autor muy relevante para la sociología como es Michel Foucault y vamos a resumir de una manera muy metafórica, como veréis, su concepto de el control social, cómo asume Foucault estas formas de interiorización de lo que sería el orden social. Michel Foucault, que tenéis aquí en la imagen, es un prolífico autor francés, escribió sobre filosofía, sobre lenguaje, sobre historia, sobre sociología, sobre antropología, sobre sexualidad, sobre religión. Tiene una obra amplísima, pero ha sabido muy bien siempre relacionar lo que ha sido los mecanismos de poder dentro de las sociedades modernas, y cómo eso de alguna manera ha condicionado cambios a nivel subjetivo de las propias personas que habitan en esa sociedad. Una de las obras cumbre de Michel Foucault es el que tenéis en el centro de la imagen, ¿no? Vigilar y castigar. En Vigilar y castigar lo que hace Foucault es hablar de la constitución de instituciones carcelarias, lo que serían las prisiones, las cárceles, ¿verdad? Pero lo que hace Michel Foucault es, con la excusa de hablar de la historia de cómo se empiezan a trabajar administrativamente una institución de represión dentro de la sociedad, como sería una cárcel, lo que hace Foucault es utilizar la idea de cárcel como metáfora de ese orden social distribuido de manera casi invisible o inapreciable en las grandes sociedades. Y para ello se va a fundamentar, se va a apoyar sobre todo en el concepto del panóptico. El panóptico que tenéis en el otro extremo de la pantalla es ese plano arquitectónico que consiste en la disposición de una torre central de vigilancia que estaría contemplando, registrando todos los movimientos de las celdas que de manera radial se dispondrían a su alrededor de esa torre central de vigilancia. Esto por lo que respecta a la arquitectura ideal de las prisiones, de las cárceles, ¿no? Como veis, la distribución del espacio ya condiciona que todas las personas que estarían allí ubicadas serían conscientes de que todo lo que digan, todo lo que hagan, será registrado, será vigilado, será controlado por parte de las autoridades competentes dispuestas en la zona central de ese espacio arquitectónico. Bien. Si tenéis en cuenta, si tenéis en mente lo que sería este esquema del control panóptico, ahora vamos a llevarlo a un plano mucho más amplio, más allá de lo que sería una disposición arquitectónica. Vamos a entenderlo desde el análisis Foucaultiano, de Foucault, cómo se distribuye ese tipo de mecanismo de control en la gran sociedad. En realidad, el concepto del panóptico no es un invento de Foucault. Foucault lo que hace es, como historiador, revisar ese concepto y ver en qué momento empieza a implementarse en las sociedades modernas. El padre conceptual del panóptico es este que tenéis aquí en pantalla, Jeremy Bentham, un teórico inglés, economista, sociólogo, filósofo, moralista, que en el siglo XVIII y principios del XIX implementó o presentó su proyecto panóptico, esta disposición arquitectónica, de la cual tenéis otro ejemplo en pantalla, con la idea precisamente de aplicarlo no solamente a las cárceles, sino también a hospitales manicomiales, a fábricas, a talleres educativos, a centros correccionales, ¿no?, para menores. Es decir, una disposición arquitectónica que sirva para controlar todo lo que hacen las personas que allí habitan, que allí están ingresadas. ¿Con qué fin? Con el fin de condicionar, corregir sus comportamientos y durante el tiempo que estén allí ingresados conseguir reeducarlos para readaptarlos a la sociedad, esa sociedad que inicialmente les había marginado, les había excluido o en la cual no encontraban su lugar dentro de los parámetros de lo convencional, de lo normativo. Para Michel Foucault, las ideas de Jeremy Bentham
son muy claras para llevarlas al ámbito de lo social, al ámbito del control regulativo de las personas que habitan dentro de una sociedad, no solamente de una cárcel. En efecto, dice Foucault, si cogemos ese concepto de Bentham del panóptico y lo llevamos al ámbito de lo público, nos podemos encontrar que de alguna manera se regula o se interioriza la idea, la sospecha de que somos controlados en todo lo que hacemos dentro de la sociedad. En el momento en el que somos miembros de una gran sociedad, ya somos controlados desde el minuto uno. Es decir, nosotros mismos como ciudadanos de una gran ciudad sabemos que tenemos que regularnos por una serie de normas cívicas, por una moralidad, por unas pautas de conducta, de comportamiento, porque si no seremos sancionados por el contrario, ¿no? Esto, dice Foucault, implica no solamente un condicionamiento en nuestra manera de ser, según las normas o convenciones de la sociedad, sino que vamos a ser registrados constantemente. Tanto cualquier cosa que hagamos como cualquier cosa que no hagamos puede ser debidamente registrado y sancionado. ¿Vale? Como veis, ese panóptico, esa idea de panóptico trasciende más allá de lo espacial o de lo arquitectónico para convertirse casi en un mecanismo de autodisciplinamiento, ¿no? Cada uno de nosotros es su propio panóptico, vigila lo que está haciendo para no ser sancionado por quien te está vigilando a ti. ¿Veis? Es un poco paradójico, pero en el fondo todos llevamos un panóptico dentro, interiorizado y metafórico. En realidad, las teorías de Bentham, de Jeremy Bentham, no solamente tuvieron su repercusión en el siglo XVIII. En efecto, en el siglo XIX tuvieron un auge absoluto, sobre todo por lo que respecta a las nuevas leyes de reforma social y de reformas urbanas de las grandes ciudades europeas y americanas. Muchas de sus ideas a nivel arquitectónico o urbanístico fueron llevadas precisamente a las reformas de las grandes ciudades, ¿no? Pero también eso implicaba cambios en el cuerpo legislativo y en los preceptos normativos y regulativos de las normas de vida en las grandes ciudades. En pantalla veréis algunos de estos principios básicos en el pensamiento de Jeremy Bentham. Él se presentaba a sí mismo como un progresista liberal que lo que pretendía con sus ideas era precisamente construir nuevas sociedades mucho más avanzadas, mucho más desarrolladas y que con escasos costes se consiguiera una mayor armonía de toda la ciudadanía, de toda la población de las grandes ciudades. Eso es lo que le lleva también a aplicar muchas de sus ideas a estas reformas sociourbanísticas. Él parte de las premisas de las ciencias políticas y morales. Algunos de los libros que tenéis aquí en pantalla ejemplifican precisamente ese bagaje, esa formación que tenía como humanista, ¿no? Que sea precisamente el ámbito de las ciencias políticas y con un viso moral no debería sorprendernos. En efecto, lo que pretende Bentham es hacer cambios en el cuerpo legislativo y en el propio Código Civil, pero siempre con las premisas de lo que es correcto o incorrecto, de lo que debería ser normalizado y lo que debería ser marginado por ser anormal, por ser anómalo, por romper con lo convencional, con lo establecido, ¿no? Con lo legalmente establecido, explícita o implícitamente dentro de lo que serían, por ejemplo, unos códigos de conducta en la gran ciudad. Sus ideas no solamente quiso aplicarlas a correccionales, manicomios, cárceles, fábricas o talleres, sino incluso implementarlos más allá de los aspectos más institucionales. Quería, en efecto, que trascendieran esas ideas a los más amplios sectores de la sociedad. Y para ello consideraba que un buen mecanismo era la propia reeducación de las personas que pasaran por este tipo de instituciones. En efecto, personas que hubieran sido marginadas o que no hubieran encontrado su propia adaptación en la sociedad, pues por su comportamiento anómalo sería o bien ingresada en un manicomio o bien encerrada en una cárcel por un tiempo prudencial, por poner un ejemplo. Durante ese tiempo prudencial dentro de esa institución sería reeducado para poder garantizar
una mayor capacidad de reintegración de nuevo a la sociedad. No es tampoco de sorprender que Jeremy Bentham, defendiera acérrimamente el trabajo forzado, porque consideraba que tanto los reos en una cárcel como un enfermo mental ingresado en un centro psiquiátrico, si no habían encontrado su lugar en la sociedad, es porque en muchas ocasiones eran improductivos, no eran productivos para la sociedad, eran deficitarios, ¿no? Y por tanto, precisamente por esa razón van a ser marginados o apartados de la sociedad. Entonces, lo que pedía Bentham es que estas instituciones también sirvieran para autodisciplinar al individuo para ser productivo socialmente, ¿no? De alguna manera que pudiera controlarse a sí mismo siendo útil para la sociedad, que haga lo correcto, que haga o que asuma cuál es el comportamiento correcto dentro de la sociedad. Paradójico, ¿verdad? Resulta que Jeremy Bentham es un liberal, pero exige que todo el mundo sea productivo. Un pensamiento absolutamente capitalista, o que se orienta hacia ese pensamiento capitalista de lo competitivo, de que cada cual tiene su lugar en la sociedad si en efecto puede ser productivo al respecto. Vamos a retomar a Foucault. Foucault dice, retomando las ideas panópticas de Jeremy Bentham, que el panóptico en realidad no necesita ubicarse dentro de un espacio institucional o arquitectónico. En realidad el panóptico en la actualidad se ha difundido, se ha divulgado de manera invisible entre todos los miembros de una sociedad, hasta el punto de que nosotros mismos, a título individual, a título particular, ejercemos un control sobre nosotros mismos porque sospechamos algo o alguien, alguna otra entidad pública de control social también nos vigila a nosotros. Un ejemplo de ello lo tenemos precisamente en el control administrativo de las entradas y salidas en una ciudad o en un país, ¿no? Cada vez que hacemos un viaje al extranjero, pues de alguna manera queda registrado nuestra entrada y nuestra salida. Pero cuando vamos, por ejemplo, a vivir y a trabajar a una ciudad, para poder acceder a los recursos, a los servicios básicos que el municipio puede ofrecer, agua, luz, por ejemplo, corriente eléctrica, gas, pues tenemos que registrarnos en el censo de la ciudad, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada vez que hacemos un paso administrativo, un cambio de residencia, hay un control sobre nuestra residencia, nuestro lugar de vida, cuánto tiempo llevamos viviendo allí, si pagamos nuestros impuestos respecto a esos servicios municipales que se nos están ofreciendo, etc. Pero también es verdad que desde el momento en el que nacemos hemos sido registrados, se nos ha abierto un expediente, una ficha que en el registro civil, que va a dar cuenta de todos los hitos de importancia biográfica a lo largo de nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta nuestro estado civil, si nos hemos divorciado, si estamos trabajando, si nos hemos jubilado, si tenemos familia, si tenemos descendencia, nuestro lugar de origen, la fecha en la que morimos, ¿de acuerdo? Dónde fuimos enterrados, todo eso queda registrado en nuestro registro civil, ¿no? En nuestro registro de vida. Pero también en el medio digital hay un registro, una huella de todo lo que hacemos. Cada vez que accedemos a Google o a cualquier buscador de Internet, esas búsquedas quedan asociadas a nuestro IP, ¿no? Y se sabe perfectamente qué búsquedas hemos hecho, en cuánto tiempo, qué orientaciones nos llevan precisamente a movernos por la red a nivel de gustos culturales, series, películas, webs que podemos consultar con cierta asiduidad, compras hechas por Internet, ¿de acuerdo? Somos, en todo caso, registrados por nuestras decisiones y nuestros actos en la nube digital. De la misma manera que la propia tenencia de un celular, de un teléfono móvil, ya nos obliga a ser geolocalizados en algún lugar de la ciudad.
Pero no solamente debemos considerar ese tipo de registros, también tenemos que pensar en la propia interiorización de una normativa social, de unos códigos de conducta que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida y que nos permiten no romper esa armonía social. Bien, tanto de esas reglas explícitas como implícitas. Somos nuestros propios reguladores, controlamos nuestra conducta precisamente porque hemos asimilado e interiorizado esas normas de la sociedad. Cuando accedemos precisamente al ámbito de lo social, y eso se ve claramente en el ámbito profesional, cuando buscamos trabajo, somos conscientes de que somos cómplices de una estratificación social y profesional. Es decir, nuestro currículum ya nos está también evaluando o autoevaluándonos a nosotros mismos precisamente por nuestra formación académica, nuestro bagaje profesional anterior, nuestras expectativas futuras, qué trabajos estamos buscando, con qué salarios, qué necesidades tenemos que cubrir con el salario que estamos buscando, etcétera. Bien, eso ya de alguna manera nos está clasificando, nos está estratificando en algún tipo de jerarquía por lo que respecta a una dimensión socioeconómica. Y no podemos olvidarnos de la videovigilancia que se distribuye por toda la ciudad, no solamente en el metro o en los transportes públicos, sino también en edificios de la administración pública o en algunos bloques de viviendas o incluso por la calle, ¿no? Somos vigilados constantemente a través de cámaras como las que veis en pantalla. Con lo cual, dice Foucault, el panóptico en realidad no depende hoy en la actualidad de una torre de vigilancia visible, ¿no? Y alzada por encima de nosotros. Por el contrario, el panóptico es algo que ya hemos interiorizado, ¿no? Que es un dispositivo de control social repartido entre nosotros mismos como individuos y la propia sociedad que nos controla y nos dirige a nosotros. Bueno, panópticos los somos todos. Intentar evitar eso quizá sea contraproducente si lo que se quiere es ejercer un cierto orden, una cierta armonía en la sociedad, para lo bueno y también para lo malo. Y con esto me despido hasta la próxima ocasión.